el pago de intereses en, en 2024, y esto se ha logrado principalmente con un ajuste del gasto primario del sector público nacional fuerte, estamos hablando de casi 5 puntos del producto, en lo cual los principales rubros que explican esta baja fueron los gastos de capital, jubilaciones, subsidios y en menor medida funcionamiento donde están los sueldos del sector público. Siguiente slide. Pero lo más importante es que no solo el año pasado se logró un superávit primario de casi 2 puntos del producto, esto es antes del pago de intereses de la deuda del sector público nacional, sino que hoy nadie duda que se va a cumplir la meta del FMI, que es un superávit primario para este año pautado de 1,3%, sino que el propio gobierno, cuando firmaba el acuerdo con el fondo, decía, no, y yo me voy a hacer más exigente, voy a superávit de 1,6 puntos del producto, y la realidad es que a mediados de año ya llega a un punto. Así que es posible, o muy probable diría, que el gobierno llegue. Y además porque uno siente, y hay una expectativa clara de que el gobierno en esto no se negocia. Digo, ayer, sin ir más lejos, se vetó una ayuda para la reconstrucción de Bahía Blanca, que obviamente uno pensaría que tiene mucho costo en términos sociales o políticos, y sin embargo el gobierno dice, no, yo ya giré la plata que tenía que girar, no voy a gastar más. Y esto también es lo que hace que el mercado le crea eh, al gobierno de que efectivamente no solo se va a cumplir la meta, o se va a alcanzar o superar la meta del FMI de 1,3 puntos del producto de superávit primario, sino que probablemente se llegue a 1,6 en un año electoral, ¿no? Porque no hay que olvidarse, es un año electoral. ¿Qué es lo típico de los años electorales? Es volcar plata a la economía para tratar de reactivar, de mejorar el ingreso en los sectores de menor poder adquisitivo y que eso se traduzca en votos. Es una campaña en ese sentido sin plata, pero con un relato fuerte. Milei bien disruptivo, y ya lo hemos visto, por lo menos en la capital, como ha incluso desplazado o ganado al PRO, que digamos era el partido en los últimos años dominante de la capital federal. Bien, en la siguiente slide podemos ver que, además, tenemos un banco central que no solo ha frenado la asistencia al tesoro, es decir, ya no le gira plata o pesos al tesoro. Esto es parte también mérito de que ya el tesoro no tiene déficit primario, entonces no necesita estar o consiguiendo financiamiento fuera o pedírselo al Banco Central. Y además, cuando uno ve la medición de la base monetaria amplia, que fue hasta hace poco el objetivo principal del gobierno, venía contrayéndose en términos reales. Entonces, de alguna manera, cuando vemos a un gobierno que está ordenando también la política monetaria en el sentido que antes era muy anormal, que era imprimir pesos para asistir al fisco y tratando de contraer los agregados monetarios, de quitar liquidez, lo cual obviamente también ayuda, si hay menos pesos, a que haya menor demanda de divisas. Y por ende mayor estabilidad cambiaria, que recuerden, la estabilidad cambiaria es el pilar con el cual en la casi mayoría de los planes de estabilización de la región, pero también está documentado en Israel y en otros países del mundo, que el ancla cambiaria es muy importante para conseguir la desinflación, que efectivamente es exitosa del gobierno. Y en la siguiente slide vemos que efectivamente después de un salto cambiario significativo en diciembre, una depreciación muy significativa del tipo de cambio, ¿se acuerda? Estaba alrededor de 350 a fines del mandato de Alberto Fernández, sube a 800 y después un crawling peg o un deslizamiento muy gradual, primero del 2%, después del 1% y finalmente, no digo una flotación del todo libre, pero por lo menos sin restricciones, se quita el cepo para las personas físicas, que ya todos podemos comprar por home banking los dólares que queramos en el mercado oficial, no en el MEP. Lo otro también lo podemos hacer, pero ahora también en el oficial. Y vemos que ha sido con una unificación bastante, diría, virtuosa, en el sentido que sí, obviamente el tipo de cambio oficial subió un peldaño, pero sobre todo el que bajó fue el tipo de cambio financiero. Y parte de eso también tiene que ver que en la segunda quincena de abril y los principios de mayo, que la compra de divisas por parte de las personas físicas que después podían vender en el MEP, ayudaron también a achicar esa brecha cambiaria que en mayo, en promedio, fue del 2%. Este ha sido un éxito, no solo estabilizó nominalmente el tipo de cambio, sino que redujo la brecha casi, hoy podríamos decir, insignificante, ¿no? En el gráfico a la derecha vemos esto en días, ya no en meses,
y vemos cómo la salida del cepo para las personas físicas, no para las empresas, fue exitoso. Sí, hubo una suba del tipo de cambio oficial en la línea roja, acotada, pero se mantiene más o menos en torno al centro de la banda, en torno de la explotación cambiaria, alrededor de 1.200 pesos por mes, algún mes un poquito, algún día un poquito más por arriba, por abajo, pero en general levemente por debajo de los 1.200. De hecho, fue en dos oportunidades, y sobre todo cuando intervino fuerte el futuro, cuando el dólar oficial superó los 1.200 pesos por dólar. Recuerden que las brechas, como se muestra en ese gráfico, se van ampliando, y lo que originalmente era un techo de 1.400 y un piso de 1.000, para fin de año estamos hablando de más de 1.500 pesos por dólar en el techo de la banda y un poquito más de 900 pesos por dólar en el piso. Y la brecha, obviamente, en niveles mínimos. Con todo esto, ¿qué logró? Siguiente slide, por favor. Básicamente ganó el primer round. ¿Por qué? Porque bajó la inflación a niveles que no vimos hace mucho tiempo en la Argentina, 1,5. Tenemos que irnos a la cuarentena estricta de mediados del 2020 para encontrar inflaciones por debajo del 2% mensual. Y además consiguió, había dudas de esto, de si iba a haber una recuperación del nivel de actividad significativo. Y como vemos en el gráfico de la derecha, sobre todo en el PBI sin agro, porque el agro es muy volátil, depende de la cosecha, depende del clima, etc. En la línea roja se ve claramente una V corta, más allá de que en marzo fue particularmente mala el nivel de actividad, hubo una caída, pero vemos una V corta en el nivel de actividad, recuperando básicamente el pico previo, que fue en marzo del 23, justo antes de que empiece la caída del agro por la cosecha, por la sequía extrema que afectó la cosecha gruesa, sobre todo del último año de mandato de Alberto Fernández, cuando Massa era ministro de Economía. Bien, pero en materia de inflación no está ganada la batalla. ¿Por qué? Porque el principal ajuste de precios relativos fue en los precios regulados. Estamos hablando de la nafta, estamos hablando de las tarifas de servicio público, que ayudó a bajar significativamente el gasto en subsidios. Pero en materia de tipo de cambio real, que es la línea negra que ustedes ven en el gráfico de la derecha, seguimos prácticamente en los mismos niveles en noviembre de 23, y había cierto consenso de que en noviembre de 23 el tipo de cambio real de la Argentina estaba muy apreciado o atrasado. Y en materia de salario, obviamente cuando vos corregís el tipo de cambio y tarifas, eso te genera una caída significativa del salario real, que es lo que vemos en los primeros meses de la gestión de Milei, en la línea verde que tienen ustedes ahí en el gráfico de la derecha, y recién para mayo, estamos hablando del salario formal, privado y público, llegó a estar un par de puntos o casi en niveles similares a los de inicio de la gestión de Milei, pero todavía unos puntos por debajo. ¿Y qué quiero decir esto? Si todavía hay que corregir el tipo de cambio real, eso significa que en el corto plazo es posible que la inflación en algún momento, quizás después de las elecciones, que es lo que nosotros vemos más probable, vuelva a moverse o a deslizarse a un ritmo mayor del tipo de cambio oficial, y eso haga que parte de los precios, sobre todo de los bienes transables importados, se aceleren, y la inflación, que logró perforar después de muchos meses en que el gobierno venía buscando este objetivo. Recuerden, a mediados del año pasado, ya para septiembre del 24, Caputo decía, bueno, la inflación va a perforar el 2%, bueno, demoró, y no está del todo claro si este 1,5 se va a poder sostener hacia adelante, o una inflación por debajo del 2% mensual se va a poder sostener hacia adelante, si todavía se necesita una corrección cambiaria. Interesante también el dato de mayo del 25, que hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos relevamientos semanales de precios de todo, no solo de alimentos, sino de todo, y vemos que la inflación en junio probablemente empiece con 2, que sea del 2%. ¿Por qué? Porque en mayo tuvimos, primero, baja de nafta, ¿se acuerdan? A principios de mes, de casi 4% de IPF, y después le siguieron las demás, y ahora tuvimos nuevamente subas del precio de la nafta, y los precios estacionales tuvieron una deflación de casi el 3% mensual, algo que no ocurrió en toda la serie del IPC nacional, que arranca ya por diciembre del 2016. Entonces, son factores muy particulares. De hecho, la inflación núcleo fue de 2,2%, mostrando que todavía esa inflación del 2% hay que ratificarla. Y es posible que en junio arranque el 2%, pero también que en julio vuelva a perforar. Pero digamos sí que entre 1,5 y 2% es probable que en los próximos meses, hasta las elecciones, se mantenga la inflación en esos niveles, pero no va a ser tan fácil repetir este 1,5 de mayo. Siguiente slide, por favor. Y esto nos lleva un poco a ver el cuadro de situación social. Acá vemos los principales ingresos de la población. Tenemos en la línea
verde claro o celeste, cómo el salario público está muy castigado en términos de poder adquisitivo, estás hablando de casi un 20% en términos reales menos de poder adquisitivo que el primer semestre de 2023, que es la base 100 de este gráfico, de la izquierda. Tenemos después el sector privado formal, que ahí sí ya superó los niveles del primer semestre de 2023, es decir, hay un poquito más de poder adquisitivo, y las jubilaciones mínimas, más el bono de los 70.000 pesos que lamentablemente se ha licuado y mucho. Piensen que para mantener el poder adquisitivo de ese bono hoy tendría que estar en más del doble, más de 150.000 pesos debería ser ese bono a las jubilaciones mínimas para, si las ajustamos por la inflación que hubo desde que se implementó ese bono. Entonces es un sector público y las jubilaciones mínimas van y con el bono, es decir, los sectores que dependen de la caja del Estado como han ajustado, y el sector privado formal, que es el que mejor se defiende en principio contra la inflación, está un poquito por arriba de los niveles del primer semestre de 2023, pero no mucho más. Y cuando vamos por el lado del empleo, sí nos preocupa que lo que está creciendo básicamente en los asalariados informales, los cuentapropistas y el empleo asalariado privado formal, el que, digamos, uno entiende que es el de mayor calidad, con mayores beneficios, aguinaldo, vacaciones pagas, etcétera, etcétera, hoy está 2% por debajo de los niveles del primer semestre de 2023, o sea, hubo destrucción de puestos de trabajo asalariado privado formal. Y esto nos lleva a este cuadro complejo en el cual vemos que el consumo masivo está básicamente estancado, cayó en 2024 significativamente y no muestra señales claras de repunte, quizás en el margen vemos un poquito en mayo alguna mejora, pero muy acotada. Y lo que está creciendo muy fuerte, obviamente, son los consumos durables e importados, por dos razones: por la apreciación cambiaria, pero también porque vuelve el crédito, sobre todo para los bienes durables. Y aquí yo creo que hay una interpretación que no comparto del todo, que es lineal, que el consumo masivo no está creciendo porque el salario de los sectores de menor poder adquisitivo no se están recuperando y la clase alta está aumentando los importados y durables porque tiene en dólares mayor poder adquisitivo. Parte de esto es verdad, pero también tenemos que tener en cuenta que lo que está volando es el patentamiento de motos, que en el verano pasado que pasó, tuvimos sobre todo mucha clase media o clase media baja que en vez de ir a la costa atlántica argentina fue a Brasil. ¿Por qué? Porque aumentó casi 100% el turismo vía terrestre a Brasil, ¿no? El que puede ir con un pasaje de avión. Y además también hay una revolución un poco. Hoy yo creo que está más disponible para todos los segmentos de la población el consumo de bienes dolarizados o importados. ¿Por qué? Porque antes, me recuerdo la película Plata Dulce, era el que se iba de vacaciones en el avión, venía con 80 valijas, la videocasetera, el televisor, etc. Hoy no, hoy estás a un clic, te compraste las zapatillas que te gustan. Además, el gobierno, el sistema de Curry está estallado en el buen sentido, es decir, que está creciendo muy fuerte y hoy ya está más democratizado, digamos, el acceso por los canales digitales a productos importados para todos, ¿no? Eh, Conclusión, sí, el consumo masivo, ¿por qué no crece? Bueno, porque el salario real en términos de bienes de consumo masivo viene siguiendo la inflación, está muy parejo. Fíjese que están niveles similares al primer semestre de 2023, y lo que sí mejoró mucho es la relación del salario privado formal contra el IPC de consumos durables, es decir, con los precios de esos bienes. ¿Por qué? Por la apreciación cambiaria y además, diría, por que este gobierno ha facilitado las importaciones y ha reducido aranceles, el impuesto país prácticamente ya no existe más, etc. Y sumado a los durables, que además, y ahí sí quizás para la clase media o clase media alta, está disponible el crédito nuevamente en la Argentina, vía bancaria, también mérito del gobierno, porque al cerrar el déficit fiscal, los bancos dejaron de financiar al sector público y empezaron a financiar al sector privado, con algunas limitantes porque la mora ya empieza a subir y hay un poco más de dudas de cómo va a seguir, si va a seguir tan pujante el crédito bancario, sobre todo por los propios bancos que están empezando a ver señales de que, bueno, el empleo privado formal no está tan bien y que los salarios, salvo en el sector privado formal, no han recuperado todavía el poder adquisitivo que tenían a inicios del 2023.
Y además esto lo vemos en una disparidad. Sí, se lograron, la recuperación fue en B corta, pero con muchas particularidades, con sectores claramente ganadores y sectores claramente perdedores. El PBI agro, minas y canteras, acá está la minería y la cantera sería todo lo que sea energía, que es el sector estrella por definición de la Argentina en los últimos años, la locomotora. El PBI de Argentina puede caer, crecer, estancarse, pero el PBI, minas y canteras, es energía y minería, sigue para adelante. Y después vemos industria, construcción, sectores mano de obra intensiva que están muy por debajo de los niveles eh, de 2023, ¿no? Fíjense, la construcción, en el gráfico del medio de abajo, se viene recuperando, pero del quinto subsuelo, ¿no? Estamos todavía un 25% por debajo de los niveles de 2023. Esto tiene que ver también con el ajuste de la obra pública, ¿no? El gasto de capital. Se cortó el gasto de capital para alcanzar el superávit, eso es deseable, pero hoy esto tiene un impacto muy fuerte con la construcción y también con la infraestructura del país, sobre todo a nivel rutas, que empieza a hacer agua y a aumentar los costos logísticos en la Argentina, porque realmente hace mucho tiempo que no se invierte. Y no solo digo este gobierno, desde la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri, que se vio obligado por la corrida cambiaria, el acuerdo con el Fondo Monetario, a bajar el déficit, y porque en el gobierno de Alberto Fernández, con la pandemia, lo que aumentó fue el gasto corriente, el IFE, la asistencia directa a la familia, no las obras de infraestructura. Bueno, y el gobierno de Milei también haciendo un ajuste, venimos casi 8 años en gasto de capital muy bajo, y esto es un problema por la infraestructura, incluso lo vemos, creo que es un limitante de la minería en el sentido de llegar a ciertos lugares en la Argentina hoy es muy complejo. Y la actividad de comercio más o menos se está recuperando en niveles similares. Siguiente. La confianza en el gobierno, y esto es importante, a pesar de semejante ajuste, es incluso más elevada que el promedio de las últimas 5 gobiernos para esta fecha. Para esta fecha la imagen positiva del gobierno era alrededor del 40%, cuando el promedio de Néstor Kirchner, los dos mandatos de Cristina, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Bueno, Milei está en torno al 50%. Y hizo este ajuste tan fuerte. Esto es para destacar. Y en el gráfico a la derecha vemos que el riesgo país está muy bajo, no lo suficientemente bajo para decir tenemos nuevamente acceso al financiamiento externo, de hecho está en torno a 700 puntos el riesgo país, y sí aumentó fuerte en los préstamos, en términos reales, en préstamos para las familias y a las empresas, por eso también tenemos préstamos en dólares, pero todavía está a niveles inferiores, claramente en la línea verde lo vemos, a los demás. Pero hay más confianza, confianza implica además más crédito. Pero siempre hay un pero en la Argentina y esta es la discusión, ¿no? Si hay apreciación cambiaria o no. En el gráfico de la izquierda vemos una serie histórica de tipo de cambio real multilateral y tenemos el tipo de cambio actual, bueno, en realidad de mayo, el promedio estuvo alrededor de 1.200 pesos por dólar y el valor de equilibrio que mencionaba el FMI a precios actuales de mínima y de máxima, entre 1.400 el tipo de cambio oficial o 1.600 sería un tipo de cambio real de equilibrio según el último acuerdo con el Fondo Monetario y el promedio histórico ya se va arriba de los 1.700. Pero claramente estamos en 1.200. Si estamos todavía lejos de eso, estamos en niveles parecidos a los de noviembre del 23, noviembre del 2015, es decir, momentos de mucha apreciación cambiaria. Y el problema es que ya tenemos déficit en intercambio de bienes y servicios. Como ustedes saben, el intercambio de bienes se viene achicando cada vez más. Por ejemplo, en mayo fueron 600 millones de dólares de superávit de bienes, cuando en mayo del año pasado habían sido 2.600. Y como tenemos alrededor de 1.000 millones de déficit en servicios, ya tenemos déficit en intercambio de bienes y servicios en la Argentina. La flotación libre no es del todo libre y hay dos cuestiones aquí que son un poco, que chocan un poco quizás con el espíritu del acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo no estipulaba la intervención en futuro, que a mayo ya acumula, vamos a tener una posición vendedora de casi 2.000 millones, pero no lo prohibía o no le ponía un límite como sí fue el acuerdo de facilidades extendidas con Guzmán. Y además el acuerdo preveía que las reservas netas para este momento deberían estar más, ser negativas por un poco menos de 2.000 millones de dólares cuando tenemos reservas netas alrededor de 5.000 millones. Es decir, acá hubo un cierto desvío, claramente en el resto de las métricas fiscal, monetaria, el gobierno ha aprobado. Pero hay un problema de flujos, es decir, tenemos ya déficit externo y un problema también de stock en las reservas. Siguiente slide. Y particularmente hay que pasar el invierno. ¿Por qué? Porque a partir de julio, a veces se extiende algunos días de agosto, se termina la liquidación alta de la cosecha gruesa. Las agrodivisas bajan, fíjense cómo en agosto, octubre
tenemos un escalón por debajo, en promedio, alrededor de 3.200 millones por mes. El saldo de energía, como es el invierno, en épocas invernales, se exporta menos. El turismo crece, sobre todo en octubre, porque las personas aprovechan, y probablemente esto suceda también antes de las elecciones por las dudas, a comprar los paquetes turísticos para las vacaciones de verano. Y también se acelera la formación de activos externos del sector privado no financiero, particularmente de las personas, en el periodo y sobre todo los años electorales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si bien nosotros creemos que el gobierno va a llegar con cierta calma a cambiar en las elecciones, no va a estar tan sencillo como es en la actualidad, en el que vimos que ya tuvo que intervenir en futuros en algunos momentos. Bueno, hay una situación un poco más compleja o más tensionante en los próximos meses, pero la gran pregunta es qué va a suceder hacia el siguiente año. Es por eso que nosotros vemos un poquito de aceleración en noviembre y diciembre, si es que efectivamente después de las elecciones empieza a haber cierta corrección cambiaria o aceleración del tipo de cambio oficial, y un nivel de actividad que va a estar muy cerca de crecer 5% este año, pero con mucho arrastre del año pasado. De hecho, el año pasado el arrastre estadístico del cuarto trimestre te garantizaba que con ese nivel de actividad crecías casi 3,2%. Por eso, cuando ven ustedes en términos desestacionalizados la serie, el gráfico a la derecha, ver cierto amesetamiento o menor dinamismo del nivel de actividad. Y para ir cerrando, simplemente con una reflexión es, bueno, ¿qué va a pasar más allá de octubre? Cuando ya el cepo tampoco esté para las empresas y piensen que ya el año que viene se pueden girar las utilidades de este año. ¿A cuánto se va a ir el dólar? ¿Está en equilibrio o no? Veamos un poco eso. Nosotros creemos que no por lo siguiente. Primero, la Argentina, cuando vemos países similares que han flotado, las flotaciones nunca son de todo limpias, hay algo de investigación y de hecho hoy está pasando también, suele tener un ratio de reservas en torno de 20 puntos de producto. Bueno, para tener eso tenemos en 2030 tendríamos que tener 80.000 millones de dólares más o menos de reservas netas. Y eso significa acumular un montón, como ustedes ven en el gráfico de la derecha. Esto también está estipulado en el propio acuerdo con el Fondo Monetario. Siguiente slide. Entonces tenemos toda esa necesidad de acumular reservas. Además, hay deuda con importadores de bienes y además utilidades, que podemos situar entre 15.000 y 25.000 millones de dólares respecto a lo que era la media anterior. Siguiente slide. Entonces, y esto parte del gobierno lo está tratando de solucionar con BOPREAL, pero bueno, sí, a la necesidad de acumular reservas. Además hay que pagar los BOPREALes que está emitiendo el Banco Central, que son esas barras grises que ven ahí, se siguen acumulando más necesidad de dólares. Siguiente slide. ¿Qué más podemos sumar? La formación de activos externos en el sector privado, probablemente ya el año que viene también las empresas pueden hacer. Y eso en un escenario tranquilo, estamos hablando entre 10.000 y 15.000 millones de dólares por año. Bueno, se suma entonces a las necesidades de esta barrita verde que verán. Y si en la siguiente slide, por último, incluso en un escenario con el tipo de cambio real actual y con una muy buena performance de las exportaciones, tanto de energía como minería, vamos a tener un déficit de cuenta corriente por lo menos 2 puntos del producto, entonces le sumamos que además hay que conseguir. Entonces, cuando sumamos todo esto, acumular reservas, pagar el BOPREAL, y acá estamos suponiendo que los vencimientos de capital de la deuda pública se hacen rollover porque ya hay acceso al financiamiento internacional, le sumamos el déficit de la cuenta corriente, estamos hablando, no para 2025, pero para 2026, 2030, en 5 años, tenés que sumar casi 215.000 millones de dólares. Conseguir todo ese financiamiento adicional a, insisto, el pago de los servicios de la deuda pública del sector público nacional y algunas provincias es muy complejo. Es por eso que decimos, bueno, que se debería tener hay presiones en el mediano plazo a que el tipo de cambio real esté un poco más alto y con eso se achique el déficit de cuenta corriente o se genere cierto equilibrio que nos permita acumular reservas en forma más genuina. Simplemente, y para no molestarnos más, le dejamos acá nuestras prospecciones para lo que queda de 2025 y 2026. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Continuamos. Si tienen preguntas, las van poniendo en el chat. Luego las pasamos para que los invitados que tenemos hoy como speakers puedan responderlas. ¿Continuamos, José? Natacha, Voy yo, entonces. Es tuya la voz. Perfecto, gracias. ¿Se ve ahí? Aún no. Todavía no se carga. Parece que ha empezado a compartir. Ahí está. No se ve pantalla completa, ¿no? Ahí estamos. Ahí sí.
Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Obviamente, gracias por la invitación. Un lujo estar acá con ustedes. El tema, digamos, que vamos a abordar es pensar un poco cuál es el contexto internacional y cómo esto puede estar, cuáles son los desafíos y los riesgos, si quieren, para el sector minero. Claramente no hay un solo conflicto, hay múltiples y hay cuestiones que desde abril hasta ahora ya fueron, si se quiere, cambiando, ¿no? Bien, como decimos, no son conflictos aislados, sino parte de una reconfiguración del orden global. Lo que estamos viendo desde la guerra de Ucrania hasta las tensiones en el Mar Rojo o la puja entre China y Estados Unidos no son episodios desconectados. Claramente son manifestaciones de un cambio de paradigma en términos de orden global. Estamos pasando de un mundo integrado por la eficiencia, donde lo importante era producir al menor costo posible sin importar dónde, a un mundo atravesado por la resiliencia, ¿no? La seguridad estratégica y las alianzas políticas. Y esto redefine un poco las cadenas globales de valor, reactiva políticas industriales en economías desarrolladas y genera nuevas oportunidades, ¿no? Pero también riesgos, como decíamos, sobre todo para países como Argentina. Y en este nuevo mapa, el acceso a minerales críticos, y la capacidad industrial y la inserción regional cobran una nueva centralidad. Por eso, digamos que lo que tiene que ver con todo lo que, digamos, el sector de Transalis y sobre todo digamos, el sector minero cobra un rol sumamente importante en esta nueva reconfiguración. Y en ese sentido, Trump relanzó su agenda arancelaria, acuérdense, el 2 de abril. Uno de los principales focos de tensión comercial viene de Estados Unidos. La administración de Trump relanzó su agenda arancelaria, no como un simple ajuste de política comercial, sino como un mecanismo de geoeconomía de presión. Argentina fue incluida en esta nueva política de arancel, generado con un recargo del 10% sobre todos los bienes que estaban alcanzados antes, o sea, es un plus a lo que se pagaba anteriormente. No se entiende como un arancel punitivo, ¿no? Como el que se aplicó a China o a Vietnam, donde las alícuotas llegan hasta el 130% y hoy están fuertes negociaciones con Vietnam digamos, por la balanza comercial negativa que tienen, pero sí nos ubica en una situación de mucha mayor vulnerabilidad frente a decisiones unilaterales, ¿no? Como viene tomando el gobierno de Trump. Y hay productos claves que quedaron exentos, por un lado aquellos alcanzados por otras regulaciones específicas como la sección 232, que previo a esto la sección 232 incluye tanto acero, aluminio como autopartes, que en un principio la alícuota fue del 25% y hace menos de 10 días esa alícuota, sobre todo en acero, subió al 50%, porque son considerados, digamos, estratégicos para Estados Unidos. Y por otro lado, quedaron excluidos, al menos por el momento, lo que tiene que ver cobre, litio y productos farmacéuticos. Y esta distinción no es menor, ¿no? Porque esto lo que muestra es un escenario de endurecimiento comercial, donde los recursos estratégicos preservan su valor geopolítico, y ahí donde Argentina puede tener un rol relevante si sostiene, obviamente, las condiciones de estabilidad y consolida toda esta transición macroeconómica, y se puede posicionar como un proveedor confiable en estas cadenas críticas. Bien, esta estrategia de friendshoring, ¿no? y control de las cadenas críticas que incluyen minería y energía, este nuevo esquema de aranceles, responde, como decíamos, a una estrategia más amplia, ¿no? De esto de alinearse más por afinidad y reconfigurar estas cadenas de suministro en función a aliados estratégicos y a sectores críticos. En la Argentina todavía estas ventajas son importantes, ¿no? Porque el 40% de las exportaciones a Estados Unidos, que incluyen petróleo, oro y litio, ingresan sin arancel, por lo menos hasta el momento. Y en minería estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares, que es el 14% del total exportado en valores del 2024. Otros sectores como acero, aluminio, están enfrentando restricciones, como dijimos, vigentes bajo la sección 232, con aranceles hoy del 50%, sobre todo, excepto Reino Unido, que en acero quedó con un 25% por negociaciones anteriores, y lo que está, digamos, lo que está sobre la mesa, o la agenda que está sobre la mesa, es volver, digamos, al sistema de cuotas, que eso es lo que está en el acuerdo original.
En el resto, que es autoparte, siguen 25%, y Argentina sigue en esta mesa de negociación con los 50 productos de exención. Está medio frenada claramente por todos estos temas de la guerra en general, que han desatado parates y frenos en temas comerciales. Y sigue firme el 10% en la aplicación extra sobre el resto de la canasta, lo que encarece artificialmente productos como alimentos, plásticos y manufacturas intermedias. Este mapa, digamos, muestra dos cosas claramente. Por un lado, una oportunidad que representa para Argentina el estar bien posicionada en sectores estratégicos como minería y energía. Pero por el otro lado es un desafío para evitar que las medidas de defensa comercial, como esta suba arancelaria, deterioren la competitividad del resto de los productos industriales. Bien. Y esta nueva geoeconomía, ¿qué impactos puede tener, digamos, en qué frentes? Este mapa, si se quiere, resume como 4 frentes sobre los que hoy está avanzando esta nueva geoeconomía, ¿no? Por un lado, vemos una disrupción del comercio internacional, aumentan los aranceles, se multiplican las medidas espejo, o sea, la reacción, el multilateralismo cede en lugar de acuerdos para acuerdos bilaterales o regionales, y todo esto impacta en los costos logísticos y afecta insumos críticos para la industria, desde semiconductores hasta aceros especiales, por ejemplo. En segundo lugar, enfrentamos un enfriamiento global de la macro, ¿no? China y Europa desaceleran, cae la demanda global y se encarece el financiamiento por el flight to quality hacia bonos más seguros, ¿no? Y son los commodities como el oro que actúan como refugio, que hoy toman un rol predominante. Tercero, estamos ante una revisión de las estrategias empresariales, ¿no? Hay más cautela, pero también más selectividad. Se priorizan países hoy con trazabilidad, con reglas más claras, con marcos más predecibles, y acá Argentina puede posicionarse mejor si logra consolidar, como decíamos, su proceso de estabilización. Y en cuarto lugar, hay una presión competitiva global. ¿Por qué? Porque hay sobreoferta hoy en minerales claves como el cobre y el litio, con precios a la baja. A esto se suma la estrategia de China, que concentra la capacidad de refinación y transforma eso en una herramienta de poder. Ya lo hemos visto con su reacción con tierras raras y el grafito. Y en ese escenario Argentina tiene que ir a cumplir estándares internacionales y condiciones de trazabilidad para poder quedar con mayor ventaja al resto de sus competidores. Con lo cual, seguimos viendo una reconfiguración del mapa global. Dicho esto, Estados Unidos y Europa lo que buscan claramente es diversificar sus fuentes de insumos y abastecimiento, ¿no? En este escenario las tensiones son crecientes, tanto para ambas regiones, y están rediseñando sus estrategias de abastecimiento, ¿no? Ya no se trata, como decíamos, solo de buscar eficiencia, sino también de diversificar el riesgo y bajar la dependencia, que eso es lo que ha quedado expuesto con la alta concentración en la etapa de industrialización en manos de China, ¿no? Y este movimiento se refleja ya con iniciativas concretas. Recuerden la ley de reducción de la inflación IRA, que es la famosa ley Biden en Estados Unidos, o el Critical Raw Material Act en la Unión Europea, o los acuerdos de asociación para cadenas de valor seguras. Esto ya se inició, no es que esto llega con la nueva irrupción del gobierno de Trump. ¿Y qué buscan hoy? Claramente acceder a fuentes confiables de minerales estratégicos, ¿no? Como el litio, como el cobre, como las tierras raras, el níquel, grafito, también de energías convencionales y renovables. Y esto ya claramente no alcanza solo con tener el recurso, sino también con tener una visibilidad y trazabilidad de todo el ecosistema. Y esto puede ser una ventana, si se quiere, para América Latina y claramente para Argentina. Ahora bien, cuando vemos cómo juega esto en el sector minero y cómo se traduce todo esto en el reordenamiento global, en el tablero minero, si quieren, estamos viendo 3 planos, ¿no? En precios, lo que domina hoy es la tensión entre la lógica del refugio y el freno económico global, ¿no? El oro hoy se fortalece, es el gran ganador en contextos de incertidumbre, mientras que el cobre y el litio enfrentan presiones bajistas en la coyuntura, estamos hablando, ¿no? Menor demanda industrial, sobreoferta en algunos segmentos, por incorporación de mayor oferta en Chile, señales mixtas desde la transición energética, de una ralentización de la agenda de transición, y esto genera volatilidad en el corto plazo. En la actividad, el dato clave es China.
está creciendo por debajo del 4% anual, lo que recorta su rol como motor de demanda global. Y si bien la transición energética mantiene viva esta demanda estructural, su ritmo es más fragmentado y dependiente de una política industrial más acotada. ¿Y qué pasa con la inversión? Hay un cambio fuerte, ¿no? Hay más cautela, más selectividad, los fondos se reorientan hacia proyectos más sólidos y transables, con mayor gobernanza. Estamos viendo esto como filtros, algunas cuestiones como el ESG o criterios de financiamiento multilateral, o obviamente presión sobre decisiones privadas más focalizadas. Y claramente los activos que resisten mejor este nuevo tamiz son el oro y ciertos proyectos de cobre con alto estándar por ser de clase mundial. Entonces hay un freno, si se quiere, y una nueva lógica de evaluación, digamos, con riesgos que ponderan más el rigor y la trazabilidad y que vuelven condición necesaria y clave el acceso al financiamiento. Ahora bien, cuando en este nuevo reordenamiento, como decíamos, el oro emerge como, digamos, como el más resiliente y el más fuerte, ¿no? No solo porque su rol histórico como activo refugio, sino porque está cobrando valor geopolítico estratégico, ¿no? Es un resguardo frente a la incertidumbre, pero también una herramienta para canalizar o bloquear flujos de capital. Y esto explica por qué Estados Unidos lo exime de aranceles, pero al mismo tiempo evalúa exigir trazabilidad del origen para limitar el reingreso de oro con vínculos indirectos a China, ¿no? En otras palabras, el oro queda a salvo del castigo arancelario, pero entra en la lógica de control geoeconómico. La trayectoria del precio lo dice todo, ¿no? Hoy estamos viendo la onza más de $3.200 con una suba sostenida que refleja la desconfianza en otros activos, ¿no? Con lo cual, digamos, como decíamos, se fortalece en este contexto. En cambio, la plata, que juega otro partido, claramente es un seguidor del oro, pero tiene el 50-60%, está más vinculado a la actividad industrial, está mucho más expuesto a la actividad industrial, como la electrónica, la automotriz, la construcción. Por eso tiene mucho más impacto respecto a la recesión global. Su rol como refugio es más débil, y esto se traduce en precios más volátiles y sensibles a la caída de la demanda, ¿no? Entonces, el oro resiste, mientras que la plata, si se quiere, se ajusta. Ahora, ¿qué está pasando con el litio y con el cobre, ¿no? En el caso del litio, la buena noticia es que Estados Unidos lo eximió de los aranceles por tratarse de un mineral crítico para su política industrial. Argentina entra dentro de este grupo de fuentes amistosas, lo cual representa una ventaja competitiva frente a otros proveedores, pero tengamos en cuenta que nosotros no tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, sí lo tiene Chile, por ejemplo. Pero hay condiciones, ¿no? El avance, creo que acá el punto es ver el tema de del avance de los contratos directos, la trazabilidad del origen y el cumplimiento de ciertos estándares, será clave para poder capturar este tipo de demanda, ¿no? Ahora, el gran desafío hoy del litio es el precio, ¿no? Como estamos viendo en el gráfico, estos son los precios implícitos de las exportaciones argentinas. Recordemos que no es un commodity, con lo cual no hay una publicación global del precio del litio. Pero está claro que los picos del precio del 2022-2023, hoy el valor del carbonato de litio está más cerca de los $8.000-8.500 la tonelada, lo cual refleja, ¿no?, un contexto de sobreoferta y desaceleración de la demanda de China. Con lo cual, si hasta que, y un freno, como decíamos anteriormente, de lo que tiene que ver con esta agenda de electromovilidad, donde el litio tiene el mayor peso en cuanto a su uso. En cuanto al cobre, que es, si se quiere, es más estable en el largo plazo, pero hoy está atravesando también cuestiones digamos, que impactado por la geopolítica, sin aranceles por el momento, pero con alta sensibilidad a cualquier disrupción de la oferta, ¿no? Claramente. Con lo cual, si se restringen los flujos desde Chile o Perú, recordemos que hubo ampliaciones de ciertas minas, por ejemplo, por mayores controles e inversiones chinas, ¿no?, que tienen alto nivel de penetración tanto en Chile como en Perú, o bloqueos regulatorios, esto va a recalentar el mercado global, claramente. Entonces, Estados Unidos y Europa que están buscando proveedores alternativos confiables, donde Argentina puede tener margen, pero ahora recordemos también que el tema de la refinación todavía sigue siendo muy concentrada en China y esto es lo que genera el mayor riesgo en el mediano y largo plazo. Ahora bien, en Argentina, ¿no?, este nuevo tablero, como decíamos, perdón,
Esto, si miramos el comportamiento del oro, y es un dato clave que no podemos dejar de pasar, o sea, no podemos dejar de mirar, que representa más del 60% de las exportaciones mineras argentinas, o sea, claramente es nuestro principal producto de exportación dentro del sector. Esta posición se vuelve especialmente relevante en un contexto global de incertidumbre geopolítica y financiera, donde el oro actúa como refugio de valor. La pregunta será qué está detrás de esto, ¿no? Y hay como dos motores, ¿no? Por un lado, la posible recesión global, con la caída de la demanda industrial, que impulsa el valor del oro por su función de refugio, y además por, digamos, por su función financiera, si se quiere, y no por su uso productivo. Y por otro lado, las tensiones sistémicas, ¿no? Como la guerra comercial o el cuestionamiento a las monedas tradicionales, incluso el dólar, donde hacen que los inversores busquen activos más seguros. En este marco, el oro gana protagonismo y claramente su resiliencia ante shocks globales lo posiciona como un amortiguador clave para la minería argentina, ¿no? Porque, como decimos, explica más del 60% de las exportaciones, y esto sostiene, si quiere, el ingreso exportador y ofrece previsibilidad cambiaria para las provincias que hoy son productoras, básicamente Santa Cruz y San Juan. En cambio, ¿qué estamos viendo en el caso del litio, ¿no? En el caso del litio, como decíamos antes, y en el caso del cobre, eh, perdón, en el caso del litio, la transición energética se mantiene, ¿no? Mantiene una demanda estructural firme, pero se desacelera globalmente, y esto puede introducir un freno, si se quiere, táctico en el corto plazo, que es lo que estamos viendo, como que se desinfla. Estados Unidos está reconfigurando su cadena de valor y busca proveedores amigos, también está invirtiendo en exploración local para yacimientos propios. Esto de proveedores amigos, estamos hablando de fuera de China, y ahí aparece Argentina como un socio con potencial, ¿no? Siempre que logre garantizar claramente trazabilidad, contratos, entorno operativos previsibles, etc. Pero también, como decimos, hay riesgos. China controla el 50% del procesamiento del global del litio, el 90% de los cátodos y el 98% de los ánodos, que son, digamos, los componentes para las baterías. Y este control les permite usar la refinación como una herramienta de geopolítica, ¿no? Restringiendo exportaciones claves en momentos de tensión. Esto ya lo vimos cuando restringe, por ejemplo, exportaciones de tierras raras, o, como dije anteriormente, de grafito. Entonces, acelerar acuerdos con Estados Unidos y afianzar este posicionamiento con origen confiable y transable reduce esta dependencia, a pesar claramente de que todavía la industrialización está básicamente, digamos, en los países asiáticos. En el caso del cobre, como decíamos, que por definición es altamente procíclico, ¿no? Su demanda responde directamente al nivel de actividad industrial y la construcción global, y son los sectores hoy más afectados por la desaceleración china, como decíamos antes, ¿no? Pero ojo, porque aunque pueda haber una caída coyuntural, el cobre es clave para el futuro energético, ¿no? Por el momento es insustituible en redes eléctricas, en vehículos eléctricos, en energías renovables, en general en la infraestructura. Y esta transición energética no necesita menos cobre, sino que necesita más cobre. Entonces, la paradoja es que mientras su demanda de corto plazo hoy se debilita, su rol estructural se fortalece en el mediano y largo plazo. Y de hecho ya estamos viendo algunos movimientos en Estados Unidos y Europa para reducir esta dependencia en la refinación china, que hoy supera el 30% del mercado global, para reconfigurar estos flujos comerciales y exigir cumplimientos o nuevas barreras de trazabilidad, contenido regional o estándares, por ejemplo, ESG, ¿no? Y acá nuevamente Argentina puede cumplir un rol estratégico si se mantienen las reglas claras y digamos, se consolida el origen confiable. Ahora bien, el último punto que decíamos era, todo este marco global impactaba en precios, en actividad y en inversiones, ¿no? El escenario global está generando un cambio de tono en las decisiones de las inversiones mineras, ¿no? Hay dos factores claves que están en juego. Por un lado, el aumento en el costo del crédito, con tasas más altas y mayor volatilidad financiera, que encarece, si se quiere, el fondeo de los proyectos. Y por el otro lado, la incertidumbre macro, ¿no? Tanto global como regional, que lleva a los inversores a postergar decisiones o exigir más condiciones a los proyectos. ¿Esto implica una cancelación masiva? No, claramente no. Es un wait and see selectivo, ¿no? Donde, si quieren, acá estamos, el gráfico lo que muestra es el nivel de exploración en Argentina,
si vemos y hacemos una lectura rápida, lo que vemos es que la mayor, digamos, el mayor volumen de inversión se está dando en exploración avanzada y obviamente en construcción. Acá están incorporados los que estaban en construcción en litio. Lo que se está restringiendo un poco es lo que tiene que ver con prospección y exploración inicial. Claramente la aversión al riesgo bajó, y lo que se está buscando, porque obviamente digamos, en los últimos años el descubrimiento de minas de clase mundial ha disminuido, entonces, porque los yacimientos más ricos, si se quiere, ya están en explotación. Entonces esto implica mayor esfuerzo en lo que tiene que ver con exploración avanzada, pero obviamente es donde hay más riesgo. Y los proyectos, como decíamos, en etapas de factibilidad y construcción siguen en carrera. Claramente construcción también es cíclico, ¿no? Cuando entran en construcción las compañías, enseguida es el monto, digamos, más alto, digamos que tiene un rebote más alto. Y esto reconfigura, como decía, el mapa global de hacia dónde están dirigidas estas inversiones, a lo cual Argentina no es ajeno a esto, ¿no? Y también claramente tiene que ver con la postergación, y esto también por una cuestión, digamos, si se quiere, de condiciones locales, la postergación de lo que tiene que ver con toda la exploración, por eso el bajo avance de algunos proyectos en etapas más avanzadas como prefactibilidad o factibilidad, incluso que ponen en riesgo el pipeline de algunos proyectos de oro. Bien, dicho esto, nuestras proyecciones de exportación en el corto plazo, claramente las proyecciones mineras nuestras muestran una mejora, ¿no? Impulsada casi exclusivamente por el precio récord del oro, ¿no? Que hoy está superando los $3.000 la onza. En nuestro escenario base, con un precio de litio estable y el oro al alza, nuestras proyecciones hoy son para que superaron los 4.700, 4.800 millones de dólares. Esto significa, frente al 2020, un aumento del 75% en niveles de exportación. Claramente nuestro escenario más acelerado implica que que sigue en alza el precio del oro, y esto podría tener obviamente un mayor impacto en el ingreso de divisas. Y al litio, por el momento, no vemos que haya, digamos, un repunte del precio, por lo menos en el corto plazo, lo cual el oro sigue siendo el refugio también para las cuentas externas en lo que tiene que ver con la generación de divisas genuinas provenientes de las exportaciones. En conclusión, y para cerrar, digamos, como para cerrar y qué llevarnos de esto, ¿no? Claramente el oro es el ancla de ingresos y sigue atrayendo a los fondos, aunque no empuje la actividad productiva en el corto plazo. La plata está más expuesta al ciclo industrial y muestra un impacto negativo generalizado. El litio enfrenta desafíos en el corto plazo por el sobrestock, pero sigue siendo clave en lo que es la electromovilidad, con alta concentración en China, como decíamos, en la etapa de industrialización. Y el cobre, aunque tenga presión en el corto plazo, el punto de seguir siendo un mineral insustituible para el futuro energético, define su demanda estructural, digamos, que garantiza que cualquier caída actual solo sea temporal, y se mantiene obviamente lo que tiene las proyecciones de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, aunque haya cautela en el corto plazo, los fundamentos de largo plazo se mantienen, y esto claramente significa, digamos, una oportunidad para Argentina, sobre todo, digamos, en la puerta de varios yacimientos de clase mundial que podrían entrar en construcción en los próximos años. Y cualquier cosa estoy... Muchas gracias, Natacha. No, por favor, gracias. Excelente. Antes de continuar, tengo una pregunta que entró justo cuando empezabas a presentar, y es para Lorenzo, que dice: ¿cuántas divisas puede generar la minería cada año hasta el 2030? Y si se cuentan dentro de esos 215.000 millones de dólares necesarios, o eso ya incluye la previsión de dólares de minería y energía. Bueno, efectivamente, el cálculo de déficit de cuenta corriente incluye, en este ejercicio que hicimos, que les mostré, tanto minería como energía, concretándose todo el potencial que existe, ¿no? Estamos hablando de exportaciones de energía entre 25.000 millones de dólares y hasta 30.000 millones de dólares, que es el mejor escenario posible. Y en minería también un monto que duplica para 2030 o un poquito más
los niveles de exportación previstos para 2025. En ese sentido, todo eso es para que el déficit de cuenta corriente a este tipo de cambio real no se profundice más. La realidad es que hay un escenario base al que nosotros creemos más prudente, en el cual quizás las exportaciones en 2030 de energía están un poquito más por debajo y minería un poquito por debajo, pero en el que les mostré es una trayectoria optimista, tanto, es decir, que sucede todo lo que tiene que suceder para que primero tengamos un barco de licuefacción de gas, después tengamos una planta, digo, todos los procesos se ocurren como deberían ser y hay una muy buena performance de las exportaciones de minería y energía que permiten que el déficit de cuenta corriente no sea mucho creciente y mucho más difícil de financiar. Muchas gracias. La pregunta era de Santiago Espaltro, no lo había mencionado. Gracias, Santiago, por participar. Seguimos con nuestro último orador, que es del estudio Marval, es Juan Pablo Roche. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hacer un enfoque distinto al que hicieron Lorenzo y Natacha. Me voy a concentrar en lo que es el régimen normativo argentino y algunos cambios que pueden llegar a ser paradigmáticos para la industria. Lo cierto es que hoy casi todas las consultas y los temas que estamos viendo que se relacionan con la industria pasan por el RIGI. La verdad que hablar del RIGI merecería un seminario de 8 o 9 horas, sino los 10 minutos que deja el tiempo tirano de estos eventos. Así que el otro tema que resulta interesante y que la verdad que tiene menos visibilidad que el RIGI, pero puede llegar a ser importante y de hecho está generando bastantes consultas y bastante trabajo, se relaciona con la modificación, la derogación del SIU, básicamente la modificación del régimen que aplica para la importación de bienes de capital usados. Obviamente todos sabemos, ustedes saben mucho mejor que yo, que la industria de la minería es un gran utilizador de bienes de capital y los bienes de capital que utilizan en la industria tienen un valor altísimo y hoy por hoy la práctica cuando las empresas necesitan importación de bienes de capital usados indica que el trámite ante la Secretaría para obtener el famoso SIBU era generalmente un cuello de botella. Según estadísticas en el año pasado, en el 2024, solamente se generaron más de 1.500 expedientes para solicitar autorización para importar bienes de capital usados, lo que claramente derivaba en un problema para la industria y se recurría a algunos métodos alternativos como la importación temporaria de los equipos, con todas las restricciones y complicaciones aduaneras que eso genera por el plazo de permanencia, etc. Entonces, un poco en línea con lo que hablaban de la integración económica de todos los países, tuvimos un primer pantallazo, por lo menos una primera insinuación de lo que se venía en el 2023 con el decreto, famosos decreto 70 del 2023, donde básicamente lo que se dice es que no van a estar permitidas todas las restricciones a las importaciones que tuvieran carácter económico. Segundo paso fue cuando en abril de este año Trump lanzó su guerra tarifaria. Pasó bastante desapercibido, pero hubo un tirón de orejas para la Argentina cuando expresó su concern, como dicen, le gusta decir políticamente correcto a los americanos, o preocupación por el régimen de restricciones que aplicaba Argentina para la importación de bienes de capital usados. Todo hacía suponer que estaba dirigido más que nada a la industria metalmecánica relacionada con el sector agropecuario, pero fue un pequeño tirón de orejas. Y de hecho, ese mismo mes, acá en Argentina, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 273 del 2025, que viene a romper con una tradición de 30 años de restricciones a las importaciones de bienes de capital usado. Acordémonos que el régimen arrancó con una resolución general en el año 94, en términos generales establecía distintas categorías de bienes, donde algunos bienes se podían importar, cumpliendo con determinados requisitos que en algún momento se tornaron prácticamente imposibles, por ejemplo, que
había que demostrar que los bienes de capital que se importaban usados habían sido reacondicionados por el fabricante original de esos bienes en el exterior, que en muchos casos el fabricante original o no hacía ese trabajo de reacondicionamiento o directamente ya no existía, lo que terminaba tornando imposible la concreción de la importación de estos bienes de capital usado. Así que en abril del 2025, con este decreto, se deroga el SIBU, pasamos entonces de un régimen en el cual uno necesita autorización para importar el bien a un régimen en el cual se presenta, el importador presenta a modo de declaración jurada una solicitud para importar, y básicamente lo que tiene que decir es que el bien de capital que quiere importar no es un residuo ni que es importado a fines de su disposición final. O sea, se cambia totalmente el paradigma. Antes necesitabas autorización, ahora el principio es se puede y tenés que hacer una declaración jurada con estos dos puntos. Dentro de los temas más interesantes de este decreto, creo que son, primero, se autoriza la importación de bienes de capital sin aptitud funcional. Esto quiere decir que no es necesario que el equipo que yo traigo funcione o que funcione perfectamente como se requería antes. Incluso, y esto está acompañado con una flexibilización también que hay nueva con este decreto, para la importación de partes, piezas o repuestos que se necesiten para refaccionar o poner en funcionamiento los bienes de capital que se importan a partir de ahora. Lo otro que es importante destacar es, por más de que ya no se requiere el SIBU, tampoco esto implica que es un piedra libre para la importación de cualquier bien de capital en cualquier estado y bajo cualquier circunstancia. Si bien, conforme el decreto 70-2023, ya no se pueden aplicar prohibiciones económicas, siguen aplicando todas las restricciones y condicionamientos que hacen a seguridad, protección del medio ambiente y otras normas que hagan al funcionamiento de los equipos, pero ya no como restricción económica. Ya no te piden, ok, demostrame que el equipo está reacondicionado o demostrame que no hay industria local para que yo te autorice a importar este equipo. Desde un punto de vista jurídico, la verdad que las cuestiones que se están planteando, lo más interesante viene obviamente por el lado del valor de estos bienes. El decreto, si bien autoriza la importación, les impone una carga tributaria del doble de lo que es el derecho de importación para esos mismos bienes si fueran nuevos. O sea, si yo importo un bien de capital nuevo y pago el 7% de derecho, el 14% de derecho de importación, si yo lo importo usado, voy a pagar el 28%. O sea, paso del 14 al 28 con un límite del 35%, que es el límite de derechos de importación que establece la OMC para todos los países signatarios de la OMC. Obviamente, aumento de la carga tributaria para importar, la variable que se pone en juego para tratar de alguna manera morigerar el impacto tributario está dado por el valor. O sea, la mayoría de estas operaciones se dan entre empresas vinculadas, donde el dueño del equipo capaz es la casa matriz o alguna subsidiaria de casa matriz que ya no necesita estos equipos, que saben, y lo que estamos viendo es a nivel contable están amortizados en un 100%. Entonces, bueno, ¿a cuánto se venden en Argentina? Obviamente, si se vende a un valor irrisorio, el derecho de importación, por más de que sea el doble, va a terminar siendo también irrisorio, y eso es justamente lo que la aduana va a querer evitar a través de la implementación de un sistema de fiscalización de estos valores. En nuestra experiencia, lo que suele funcionar es tratar de conseguir para los importadores, sin perjuicio de que se presente una factura con un valor determinado o de que contablemente los bienes estén amortizados al 100%, tratar de conseguir una evaluación de un tercero independiente que de alguna manera pueda avalar un precio de mercado de esos equipos, por más de que no haya un mercado transparente y sea fácil. Nuestra experiencia con temas de valoración de bienes de capital es que es la mejor herramienta para evitar un dolor de cabeza a futuro. Y por
Por otro lado, no me voy a meter en lo que pueden llegar a ser las implicancias económicas de esto. Sabemos que por un lado están los que están contentos con esta flexibilización, por otro lado la industria metalmecánica en la Argentina que seguramente se ve afectada, y seguramente los economistas van a saber mucho mejor que yo cuál puede llegar a ser el impacto de estas medidas en lo que es el mercado laboral y en el flujo, sobre todo en el flujo de divisas, ¿no? Por la importación de bienes de capital, más bienes de capital, pero más baratos. Así que bueno, un poco lo que quería poner sobre la mesa es una herramienta que está vigente a partir de abril con el decreto, y puede llegar a ser una oportunidad interesante para la reducción de costos, sobre todo en un escenario donde lo que se busca es justamente eficientizar los costos de la industria y flexibilizar y permitir la adopción de mejor tecnología a menores valores. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. Ahí apareció una. ¿Cómo imaginan impacta la política oficial con China en las empresas chinas en el país? Para Natalia. Para Natacha. Estás muteada. Sí, sí, sí. ¿Cómo impacta la política china en las empresas chinas en el país? Así dice. ¿Cómo imaginan que impacta la política oficial con China, la política oficial argentina con China en las empresas chinas que están trabajando en el país? Yo creo que ya el gobierno mostró más pragmatismo que cuestiones de cercanía, o sea, claramente no fueron afectadas. Creo que el tema de las compañías chinas que tienen mercados en Estados Unidos y China tuvieron ya hace, como dije, con la ley Biden, que decidir cómo, digamos, trabajaban con sus activos para que esos portfolios no fueran afectados, ¿no? Y en algunos casos dividieron, ¿no? Lo que tiene que ver con digamos, la vinculación con el mercado americano, lo separaron de la vinculación con el mercado chino. En ese sentido, ahora que haya un impacto del gobierno argentino en la relación, o que puede impactar digamos, en comportamiento de las inversiones o las que están operando localmente por ser chinas, lo veo muy, muy bajo. No veo que haya un efecto en ese sentido. Creo que el gobierno demostró más pragmatismo que otra cuestión. Gracias. La pregunta la había hecho Nico, de Dale. CNPR. Flor Lendoiro pregunta, ¿el conflicto en Medio Oriente tendrá impacto para la minería argentina? Mira, en principio el conflicto de Medio Oriente tiene impacto en lo que es energía, que es petróleo sobre todo, y básicamente, mucho más que en el gas también. El impacto que puede tener es si hay algún bloqueo en lo que tiene que ver con la logística, básicamente, no en la explotación de los recursos. ¿Y por qué? Porque por el canal que digamos, está en discusión pasa el 20% digamos, de la logística global y sobre todo las cuestiones energéticas. ¿Puede tener impacto en tema precios? Yo no creo que en el sector minero esto sea, digamos, un plus a lo que ya veníamos con el tema de la guerra comercial. Ya lo estamos viendo en el impacto en el tema del oro, y básicamente esto puede tener impacto, puede sumar mayor impacto digamos, una baja en la actividad, y esto impacta en los precios de los otros commodities. Sí, posiblemente sí, lo que comenté anteriormente, en el corto plazo mediano tenga ese impacto, pero creo que, digamos, las proyecciones de la demanda estructural en el largo siguen sosteniendo esta potencialidad de los minerales críticos. Ok, gracias Natacha. No de nada. ¿Más preguntas? Bueno, no aparecen por ahora. Les doy las gracias, Natacha. Tu presentación sobre el contexto global, espectacular. A Lorenzo por el análisis local y las perspectivas políticas nacionales, lo que se viene. Y a Luis. Juan Pablo, perdón, te rebauticé, una costumbre que tengo. Juan Pablo, por también este aporte respecto de normativas que pueden ser beneficiosas para la industria. Gracias a todos los que se conectaron también, y damos cierre así a este ciclo de charlas que haremos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.